Un cordial saludo, nosotras somos el Grupo 4. Para iniciar con esta breve introducción de la metodología, nosotras buscamos responder a la pregunta de cómo influye la política migratoria colombiana en los prospectos de permanencia y las decisiones de vida de las madres cabezas de familia venezolanas en Bogotá, considerando el contexto de la crisis política y económica en Venezuela. Ahora, esa problemática se conecta con el problema de política pública de integrar y apoyar a los migrantes en un contexto de flujo migratorio constante. Para abordar este tema, nosotros hemos elegido dos políticas públicas: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPB, y la Política Integral Migratoria, PIM. Estos buscan regularizar la situación de los migrantes y así facilitar su integración en el país. Además, estas políticas nos permiten evaluar qué tan efectivas son en mejorar la estabilidad de los migrantes y promover la inclusión en Bogotá. Ahora bien, en cuanto a los datos que usaremos para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, tenemos 4 entrevistas semiestructuradas realizadas a 4 mujeres venezolanas cabeza de familia que estén entre los 18 y 50 años y que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3. Las entrevistas se dividen en 2 partes. La primera se compone de preguntas que están dirigidas a conocer el contexto de estas mujeres y la segunda parte de preguntas está dirigida a saber cuál es el conocimiento que tienen estas mujeres sobre la política migratoria colombiana, cuál es la opinión que tienen sobre estas y si estas influyen de alguna manera en su permanencia dentro del territorio. Finalmente, el tipo de análisis que va a ser utilizado es el análisis temático, ya que buscamos encontrar patrones a través de la codificación, al mismo tiempo que buscamos ser reflexivos para crear significados que estén situados contextualmente mediante la interpretación de las experiencias de las mujeres que están siendo objeto de estudio. El primer error que logramos identificar fue que, a pesar de que desde un principio nos planteamos las entrevistas como entrevistas semiestructuradas, en la práctica nos limitamos a hacerlas de forma estructurada, ya que estábamos muy apegados a la guía que habíamos hecho con anterioridad. Con esto en mente, la dificultad que se nos presentó fue que algunas personas no tenían una respuesta para preguntas que eran muy específicas, como ¿tiene alguna idea de política pública que pueda ser implementada en beneficio de la comunidad venezolana? Sentimos que cuando hacíamos esta pregunta las personas nos respondían que no sabían, por lo que se podían sentir un poco presionadas a tener que dar una respuesta compleja. Una solución que se nos ocurre para poder arreglar esto en una futura ocasión sería considerar que la información puede obtenerse haciendo otro tipo de preguntas subsecuentes que vayan de acuerdo a lo que las personas han dicho durante la entrevista y, de nuestra parte, desarrollar la capacidad de apartarse un poco de lo formal y convertir la entrevista más en una conversación que se construya entre el entrevistado y el entrevistador. Por otra parte, un error que yo identifiqué en el proceso fue no haber incluido una pregunta directa sobre la red de apoyo local que estas madres de cabeza han construido en Bogotá. Las entrevistas exploran su adaptación en Colombia, cómo han sido sus relaciones, su ámbito de trabajo, no abordan específicamente cómo las redes informales de apoyo pueden influir o no en su decisión de permanencia. Muchas mujeres de estas se encuentran en su entorno laboral y una comunidad de apoyo que es crucial para su sentido de pertenencia y bienestar. Entonces considero que es un aspecto bastante importante a adicionar en esto. Para poder solucionarlo, yo propondría que en futuras entrevistas se agregue la pregunta de cómo estas mujeres han construido sus redes de apoyo en Bogotá y de qué forma esas relaciones ayudan a enfrentar los desafíos de la migración, o preguntas del estilo que nos ayuden a tener una visión más amplia de todo esto y así permitir hacer recomendaciones sobre cómo fortalecer las políticas públicas para que se facilite el acceso a redes de apoyo comunitarias, mejorando así la integración y estabilidad en Colombia. Bueno, uno de los primeros errores que encontré en la construcción de la entrevista fue que no se pregunta lo suficiente sobre los factores que influyen en la permanencia en Colombia, especialmente un factor muy importante para nuestra investigación en particular, y es que nunca se hace una pregunta directa sobre cómo la situación en Venezuela o cómo los eventos de este año y las elecciones de este año influyen
en sus perspectivas de permanencia. Otro error también es, pues en esta investigación no solo buscamos entender si hay perspectivas de retorno a Venezuela, sino solo perspectivas de permanencia en Colombia. Esto incluye que a pesar de que no regresen a Venezuela, puedan irse a otro país, y no hay una pregunta necesariamente, no hay una pregunta en la entrevista que especifique si piensan irse a otro país que no sea Venezuela, como Estados Unidos. Por último, también identifiqué que puedo llegar a desviarme bastante del guión de entrevista, lo cual puede hacer que las respuestas varíen mucho entre entrevistas y que pues haya como un cambio debido a una intervención más grande de mi parte. Al momento de hacer las entrevistas enfrenté dificultades para establecer una conexión con algunos participantes, especialmente con aquellos que parecían desconfiar del propósito de la investigación o sentirse vulnerables frente a ciertas preguntas. Esta situación se dio en entrevistas donde las personas entrevistadas parecían estar a la defensiva o respondían de manera breve y superficial. Por ejemplo, ante preguntas relacionadas con su vida personal o sus experiencias como migrantes, algunos participantes ofrecieron respuestas cortantes, lo que limitó el alcance de la información obtenida. Y en 2 casos particulares, la entrevista no pudo llevarse a cabo debido a que los participantes se negaban a rechazarla por la misma duda que tenían en esta. Ahora, teniendo en cuenta los errores que encontramos las 4, creo que un factor común es que estos errores pueden dificultar mucho el análisis de los datos encontrados, por lo que pueden estos errores cambiar mucho la información y hacer errores de información un poco grandes para el análisis, lo cual incluso tiene efectos en si se va a hacer una política pública en base de la investigación, porque se reciben informaciones falsas, incompletas, porque no se hacen las preguntas indicadas o suficientes, o los participantes se sienten empujados a decir algunas cosas o a inventarse algunas cosas, como por ejemplo en el error que identificó Mariana, y es que hacemos una pregunta que puede llegar a ser un poco compleja para los participantes, entonces pueden llegar a hacer cosas que realmente no creen o que no hayan pensado antes, simplemente por responder algo. Entonces, sí. Ahora bien, la omisión de temas relevantes como las redes de apoyo pueden llevar a un análisis incompleto. Además, la dificultad para establecer conexión con los entrevistados afecta la autenticidad de las respuestas, y la falta de preguntas específicas dificulta la comprensión de factores claves como los eventos políticos recientes. Estas limitaciones pueden derivar en políticas poco fundamentadas, lo que subraya la necesidad de procesos rigurosos y representativos en el diseño y análisis cualitativo para asegurar respuestas efectivas a las necesidades de las comunidades.